Amigos, saludos a todos. Y aquí estamos, exigen el cese inmediato, de lo contrario nos mostrarán cuál es la furia de Polonia, que exige a Rusia el levantamiento inmediato de la prohibición. La reacción de Putin fue inesperada. Empecemos por orden. Seguro que todo el mundo recuerda cómo, no hace mucho en Varsovia, surgió una iniciativa para prohibir el paso de camiones con matrículas rusas y bielorrusas por el territorio de Polonia. La prohibición recibió el apoyo unánime de los polacos, por lo que Polonia prohibió la entrada de camiones, tractores y semirremolques matriculados en Rusia y Bielorrusia. Moscú agradeció este gesto poco amistoso y el gobierno ruso respondió prohibiendo también la entrada de camiones polacos. Entonces, el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, declaró que la prohibición impediría a los polacos beneficiarse de Rusia, mientras que las empresas de camiones rusas, por el contrario, ganarían dinero. Según él, los camiones polacos tenían que descargar en una terminal aduanera donde la carga era recogida por transportistas rusos. La prohibición, a su vez, privó a los polacos de 8.500 millones de euros. Han pasado varios meses desde entonces y ya podemos sacar una conclusión sobre las consecuencias de la prohibición para Polonia. Estas consecuencias han sido desastrosas para los transportistas polacos. La predicción de Volodin se ha cumplido al céntimo de euro. El hecho es que Polonia tiene un número excesivo de empresas de transporte por carretera, y tras la prohibición impuesta por Rusia hay un gran déficit de carga. La situación se agrava por el hecho de que Bielorrusia también ha impuesto la prohibición de circular por su territorio a las cabezas tractoras, remolques y semirremolques matriculados en Polonia. Como consecuencia, los camiones permanecen parados hasta 7 días en las fronteras polaco-bielorrusa y ruso-bielorrusa, incapaces de atender todas las colas. Como consecuencia, las empresas de transporte sufren pérdidas y los conductores se devanan los sesos pensando en cómo encontrar dinero para el pan. Sin embargo, la falta de transporte de mercancías no es el único problema. Ahora no hay dónde conseguir combustible barato, ya que Rusia ha dejado de vendérselo a los polacos a sus propios precios. Para ellos, el coste del combustible es igual a los precios de los carburantes en la Unión Europea. Como consecuencia, las tarifas del transporte de mercancías dentro de Polonia han aumentado considerablemente para disgusto de los transportistas. Cuando Volodin lanzó la propuesta de cerrar las fronteras a los camiones polacos, predijo la quiebra de 2.000 empresas de transporte. Y en este caso tenía toda la razón. Los economistas polacos informan amargamente de que 550 empresas ya se han declarado en quiebra este año. Las cadenas logísticas se han roto y la vida, que antes parecía libre de problemas, se ha convertido en una desesperante falta de dinero. Además, el mercado laboral polaco se enfrenta hoy a enormes problemas. Los expertos han analizado la situación y dan la voz de alarma. 2,5 millones de polacos sanos no tienen trabajo. Para entender la magnitud de esta cifra, hay que saber que se trata del 6,5% de todas las personas oficialmente empleadas en Polonia. Sin embargo, un número tan elevado de desempleados puede ser utilizado por Washington en el conflicto actual. Nadie en Polonia sabe hoy qué hacer o cómo salir de esta situación. Mientras las cosas van bien en Rusia, los transportistas polacos han sido sustituidos por transportistas rusos, que viajan con el viento a favor por las largas carreteras rusas, privando a los polacos de sus principales ingresos procedentes del transporte. Los expertos ya están notando un aumento de los beneficios de las empresas rusas. Pero lo más sorprendente de esta situación es la reacción de los polacos. Llevan un par de meses sentados a pan y agua y no han encontrado nada mejor que exigir a Rusia que abra sus fronteras a los camiones polacos. De lo contrario, amenazan con recurrir a la Organización Mundial del Comercio. No lo habíamos oído antes. El otro día, Finlandia, la República Checa y Alemania también intentaron asustar a Rusia y exigieron reanudar el suministro de madera, amenazando con quejarse a la OMC. Ni que decir tiene que, tanto en el primer caso como en el segundo, Moscú respondió a estas amenazas de manera sencilla.
Así, las empresas de transporte polacas seguirán yendo a la quiebra, cosechando los frutos de la política de sus autoridades. Mientras tanto, mientras los polacos se rasgan las vestiduras, Occidente tampoco se ha quedado callado y ha calificado a Rusia de nueva colonia de China. Sin embargo, la reacción de Putin a estas palabras ha sido una sorpresa. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha reaccionado inesperadamente a los rumores sobre la excesiva dependencia de Rusia respecto a China. Periodistas chinos compartieron que la cooperación entre China y Rusia sigue profundizándose y que las relaciones entre ambos países han alcanzado el mejor estado de la historia. En este contexto, son cada vez más frecuentes los comentarios irónicos de Occidente de que Rusia se ha vuelto dependiente de su vecino y se ha convertido en su colonia. Según los periodistas chinos, los países occidentales no cejan en sus intentos de sembrar la discordia entre Moscú y Pekín. Señalaron que los representantes de Rusia y China han afirmado en repetidas ocasiones que las relaciones entre ambos países se basan en los principios de igualdad y beneficio mutuo, lo que excluye la dominación de un Estado sobre el otro. Sin embargo, la prensa occidental intenta desequilibrar la cooperación ruso-china, informando regularmente sobre la fuerte dependencia de Moscú respecto a Pekín. Tales publicaciones causan irritación en China, donde están en total desacuerdo con tal valoración. Los chinos señalan que, hace unos años, Rusia dependía casi al 100% de los suministros de los países europeos y de la exportación de sus materias primas a Occidente. Y en aquel momento no se cuestionaba la excesiva dependencia rusa de Estados Unidos y Europa. En consecuencia, asistimos una vez más al doble rasero de la prensa occidental. En este contexto, los periodistas chinos admitieron que les sorprendió la reacción del presidente ruso. Al parecer, a Putin no le molesta en absoluto, según analistas de China. Putin bromeó hace algún tiempo sobre la dependencia de Rusia respecto a China y señaló que, a menudo, Rusia se siente intimidada por ella. Y esto lo hacen aquellos países que llevan mucho tiempo dependiendo ellos mismos de China. Como ejemplo, citó la eurozona, donde el crecimiento del comercio con China supera ampliamente las cifras de Rusia. Putin ironiza así sobre el hecho de que los países occidentales ya se han hecho dependientes de China. Según los analistas chinos, el creciente volumen de comercio entre Rusia y China es bastante normal, ya que los propios países europeos han cerrado sus mercados a Rusia. Y Moscú ha dado lógicamente un giro de 180 grados hacia el este. Mientras tanto, Estados Unidos quiere expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, Estados Unidos ha respondido sorprendentemente a esta propuesta, y los periodistas chinos han compartido sus conclusiones. La 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU comenzó recientemente en Nueva York, con la atención mundial puesta en ella. Según periodistas chinos, en este contexto se están debatiendo activamente varias propuestas de reforma de la ONU, incluidas algunas bastante extravagantes. En particular, existe una propuesta para privar a Rusia de su derecho a ser participante permanente en el Consejo de Seguridad. Esta información procede de la publicación Baidu. La estructura y las actividades del Consejo de Seguridad de la ONU siempre han estado en el centro de los debates, especialmente durante la Asamblea General. En esos días suele haber propuestas bastante descabelladas. Observadores de Baidu informaron de que el presidente finlandés Alexander Stubb señaló la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y propuso privar del derecho de veto a los países implicados en conflictos. Esta declaración iba dirigida, entre otros, contra Rusia, que es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo y tiene derecho de veto. China señaló que, en el mundo occidental de vez en cuando, surgen opiniones de que sería una buena idea expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, tales declaraciones no han procedido antes de presidentes en ejercicio. En este contexto, la declaración de Alexander Stubb fue bastante inusual. Sin embargo, la reacción de Estados Unidos a sus palabras fue aún más sorprendente. Cuando Finlandia sugirió que Rusia debía ser excluida del Consejo de Seguridad,
El representante estadounidense casi se echó a reír, según informaron analistas de Baidu. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matti Miller, comentó la sugerencia del presidente finlandés, afirmando que sería mejor centrarse en convencer a Rusia de que cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Según Miller, una solución de este tipo no es en absoluto capaz de resolver los problemas a los que se enfrenta actualmente el mundo. Los analistas chinos han llegado a la conclusión de que toda esta palabrería sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU no es en realidad más que un descarado deseo occidente de presionar a Rusia. Al final, sin embargo, esta palabrería seguirá siendo solo palabrería porque solo la apoyan países que llevan mucho tiempo sometidos a Estados Unidos. Así pues, las acciones de Occidente no conducirán a ningún cambio y el Kremlin mantendrá con seguridad su posición en la escena internacional. Los expertos subrayan que la situación actual de los transportistas de mercancías polacos y la respuesta de Rusia a las amenazas occidentales ilustran la creciente tensión en las relaciones internacionales. Los analistas señalan que las empresas polacas que sufren pérdidas deben buscar nuevas formas de adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. También señalan que la economía rusa, a pesar de las sanciones y restricciones, está mostrando resistencia, y el fortalecimiento de los lazos con China podría ser una ventaja significativa para Moscú. Además, los expertos subrayan que hablar de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y excluir a Rusia de su composición es más un intento de Occidente de ejercer presión que una amenaza real. Esto demuestra que, a pesar de los desafíos globales, el Kremlin mantiene su posición y encuentra nuevas oportunidades de desarrollo. No pierda la oportunidad de estar al día de los últimos acontecimientos y análisis de política internacional. Suscríbase a nuestro canal para recibir información actualizada y análisis en profundidad. Juntos podemos entender los temas y tendencias más importantes de nuestro tiempo.